Hoy Dios Todopoderoso nos enseña que el hijo y la hija de Dios siempre está de pie, siempre está protegido. Es por eso que Dios Todopoderoso nos hace recuerdo en su palabra lo que nos dijo a cada uno de nosotros. Nos lo dijo antes, hoy y nos lo dirá siempre. Vamos a leer Números, capítulo 23, versículo 19. Números, capítulo 23, versículo 19. Nosotros leemos la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, del año 1569. ¿Qué nos dice? Números 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará. Habló, y no lo ejecutará. Dios Todopoderoso nos hace recuerdo que Él es Dios Todopoderoso y nunca miente. La verdad está en Él. Él es verdad. No es hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, todo lo que Él lo habló, hermano, hermana, hace antes de la fundación de los cielos y la tierra. Antes, Él ya lo habló. Estamos en el tiempo nuestro, en el siglo XXI, y se cumple. Todo lo que habló en ese tiempo, antes de la fundación de los cielos y la tierra, se cumple hasta ahora. Es decir, lo que Él habló no cambia. Lo que Él dijo no cambia. No cambia. Hermanos, muchos piensan que Dios va a hablarme ahorita. Ya lo dijo. Lo dijo antes. Si usted quiere entender, antes que usted naciera, antes que usted fuera formado en el vientre de su madre, Él lo habló. Él habló para todo hijo, hija de Dios, para todo aquel que cree en Él, para todo aquel que confía en Él. Todo lo que Él habló y todas las personas que creen y confían en Jesús, las promesas son para ellos. Por eso dice, Él dijo, y no lo hará, y no lo ejecutará. Él ya lo habló y se ejecutó. Hermano, hermana, estamos recordando para que el hijo o hija de Dios diga, soy hijo, hija de Dios. Para que el hijo o hija de Dios no esté ahí perturbado, diciendo ahora qué haré, qué no haré. Si usted es hijo, hija de Dios, las promesas de Dios se cumplen en su vida. Eso es bien claro. Eso es bien claro. No interesa qué es lo que les rodea a usted. Lo importante es las promesas que Dios le dio a usted. Es lo más importante. Y se cumple. Se cumple. Se cumple. Dios Todopoderoso declaró que toda promesa dada al hijo e hija de Dios jamás lo revoca. Es decir, no lo anula. Dios le dio a usted promesas y Dios no lo va a revocar.
Solamente las promesas son para aquellos que creen en Jesús, que confían en Jesús, que obedecen lo que Jesús hizo en la cruz para mí, para usted. Todas esas personas, para todas esas personas son las promesas de Dios. Aquel que no cree en Jesús, aquel que no quiere saber de Dios, las promesas de Dios jamás llegarán sobre esas personas. Por eso usted tiene que entender, hermano, hermana, de forma clara. No es así que, bueno, ese es incrédulo, también Dios lo bendice. No es así. No es así. Todos estábamos sumergidos en la incredulidad. Hasta el momento en que Dios nos llamó y salimos de esa incredulidad. Y en el momento de salir de esa incredulidad, fuimos llamados hijos, hijas de Dios. Eso usted no tiene que olvidarse. Usted es llamado hijo, hija de Dios. Y todo lo que les digan los que están a su alrededor, no importa, no interesa, no tiene valor. Amén. Eso tiene que entender. Si usted, en el momento del llamado, usted acudió a ese llamado y usted se arrepintió, reconoció que necesitaba un Dios único y verdadero, a quien usted le dijo: yo te amaré siempre, yo te buscaré siempre, tú serás mi Dios. Si usted le dijo eso, usted es un hijo, una hija de Dios. Miren cómo el Señor nos protege. ¿Qué nos dice en Números capítulo 23, desde el 20 al 24? He aquí, para ir en contexto, esto se refiere de Balaam y Balac. Balac le paga al profeta Balaam para que maldiga al pueblo de Israel. Pero miren las respuestas. Dice en Números capítulo 23, del 20 al 24. He aquí, yo he tomado bendición. Y él bendijo, se refiere a Dios, y Dios bendijo. Y no las revocaré. ¿Me entiende? Ni un profeta, aun cuando sea comprado o se haya vendido, puede maldecir a un hijo, hija de Dios. No puede maldecir. Porque Dios bendijo y el profeta no los revocará. No ha mirado iniquidad en Jacob, no ha mirado ningún pecado en usted. Es lo que está diciendo. A usted lo ve blanquito, santo. Ni ha visto rebelión en Israel. Usted no se ha rebelado contra Dios. Mire cómo Dios lo ve a usted. Ni ha visto, el Señor su Dios es con él. Miren, hermanos, Dios Todopoderoso está contigo. Y júbilo de rey hay en él. Dense cuenta, hermanos. Dios Todopoderoso se alegra porque usted es su hijo,
es su hija de Dios. Dios los ha sacado de Egipto. Miren, hermanos, Dios te saca de toda prueba. Te da victoria en cada prueba. Tiene fuerzas como el unicornio. Porque en Jacob no hay agüero ni adivinación en Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, al cual ha hecho Dios. He aquí el pueblo. Miren, a usted le está hablando. A usted le está hablando. He aquí a usted que como león se levantará y como león se ensalzará, es decir, se engrandecerá. No se echará hasta que coma la presa y beba sangre de los muertos. Miren, hermano, Dios Todopoderoso le da a usted victoria tras victoria en todo momento. Dios Todopoderoso a usted le ve sin pecado alguno, sin ninguna iniquidad, sin ninguna rebelión. Mire cómo Dios Todopoderoso ve al Hijo, a la hija de Dios. Y Dios Todopoderoso lo libra de todo mal, lo libra del mal. Dios Todopoderoso lo esfuerza. Y Dios Todopoderoso lo levanta como león. Y como león se ensalzará. Es decir, se engrandecerá. Mire cómo le pone a usted, hermano. A usted lo pone fuerte, majestuoso, engrandecido. Es así como Dios lo pone a usted. Y a todos sus enemigos de usted, por el nombre del Dios Todopoderoso, usted los vence. Usted los vence. Mire cómo Dios Todopoderoso le da victoria a usted. Ese es el Dios Todopoderoso a quien nosotros servimos. Amén. Por eso, hermana, cuando usted entiende esto, cuando usted comprende que realmente su Dios Todopoderoso está al lado de usted, usted está dentro del Dios Todopoderoso, usted está revestido del Dios Todopoderoso, usted entiende y comprende perfectamente que usted no es ningún timorato, ni ninguno que le pueda meter miedo. Usted es un hijo, una hija de Dios, que Dios mismo lo hizo valiente a usted. Por eso dice, como león me levanta y me ensalza. Miren, hermano, hombre valiente. Por eso, hermano, usted que es hijo, hija de Dios, no empiece a cometer pecados. El primer pecado, el miedo, la duda, la incredulidad. Dios Todopoderoso le está diciendo a usted, toda prueba que usted tiene, usted va a ser como un león, va a estar levantado como un león, y como león se va a ensalzar, se va a engrandecer. No se echará hasta que coma la presa y beba sangre de muertos, es decir, los va a destruir usted a todos los impíos que se levanten contra usted. Amén. Por eso grite
diciendo, usted tiene que gritar diciendo, cuán grande es Dios Todopoderoso. ¿Qué es eso lo que usted tiene que hablar constantemente? Cuán grande es mi Dios Todopoderoso. Eso es lo que tiene que hablar. Usted no puede depender de nadie. No puede depender de un ser humano. Jamás. Usted tiene que depender del Dios Todopoderoso. Por eso usted grita, cuán grande es mi Dios Todopoderoso. Grítele, es mi Padre. Para que todo el mundo escuche. Para que todos escuchen. Es mi Padre. Es principio, fin. Es Cordero, León. Grite cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios, digno de alabar. Mi corazón grita, cuán grande es Dios. Cuán grande es Jesús. Amén. Es eso lo que tiene que hablar. Hermano, hermana, el hijo, la hija de Dios es valiente. Porque Él es valiente, el hijo, la hija de Dios, no por sus propias fuerzas, sino porque el Dios Todopoderoso lo esfuerza. Amén. El Dios Todopoderoso, su Dios Todopoderoso, lo engrandece. Ese es nuestro Dios, al que nosotros alabamos. ¿Qué nos dice en Romanos capítulo 11, 33 al 36? Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e investigables sus caminos. Porque ¿quién entendió los pensamientos del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea la gloria por siglos. Amén. Por eso, hermano, hermana, Dios Todopoderoso es Dios. Nadie puede entender sus pensamientos. Nadie conoce sus caminos. Nadie. Por eso, al hijo, la hija de Dios, nos ve a nosotros. Si usted es un hijo, hija de Dios, la vea usted limpia, sin pecado. Miren cómo es Dios. No hay quien levante un dedo para acusarle a usted. No hay nadie que lo pueda acusar a usted. Por eso, todo aquel que no confía en las promesas que le dio Dios, peca. No se olvide. Dios le dio a usted promesas. Si usted no confía en esas promesas, usted peca. Pero si usted es hijo o hija de Dios, dice, yo no voy a pecar. Yo creo en las promesas que Dios me dio a mí. Amén. Porque a cada uno de nosotros nos dio promesa. A cada uno de nosotros. Conforme Él nos ha creado, las promesas nos dio Él. No tenemos las mismas promesas. Usted tiene las promesas que Dios le dio a usted. De forma exclusiva. Recuerde, la incredulidad se forma a través de la duda. Por eso el creyente no debe dudar
en ningún momento. Amén. Cuando usted esté en prueba, hermano, hermana, no tenga duda alguna. Usted dice, ahora, ¿qué haré? Estoy perdido. No puede decir eso. Usted agáchese las promesas de Dios. Las promesas que Dios le dio a usted. Por eso, hermano, hermana, el hijo o la hija de Dios no puede dudar. Porque sabe el hijo y la hija de Dios que la duda le va a llevar a la incredulidad. Y si llega a la incredulidad, está perdido. Pero el hijo o la hija de Dios sabe perfectamente que hay promesas que Dios Todopoderoso le ha dado. Y esas promesas lo levantan a usted, lo fortalecen, lo esfuerzan. Lo levanta así como un león erguido. No hay quien se ponga a su frente. Por eso declare a la culpa. Declare a la culpa, porque la culpa es lo primero que quiere atacar. Dígale, destruido está. Y usted puede leer en 1 de Juan 1:9. Toda culpa está destruida. No hay ninguna culpa en usted. Ni alguien le puede decir, vos eres culpable. Nadie. Ni usted mismo puede decir, yo tengo la culpa. Por eso la culpa está destruida. La preocupación. También diga la preocupación. Está destruido. Y usted lee en Filipenses capítulo 4, versículo 6. La preocupación destruido está. La ansiedad también está destruido. Está destruido toda ansiedad. Y usted puede leerlo en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. El miedo también está destruido. El miedo está destruido. Lean Salmos, capítulo 56, versículo 3. Y cualquier cosa que quiera afectarle al hijo, a la hija de Dios, destruido está. Amén. Está destruido. Y el hijo o la hija de Dios los sabe perfectamente. Por eso David dijo, Señor, a veces me sentía desamparado. Miren, hermano. David decía, a veces me sentía desamparado. Ahora, ¿qué dice también David? Pero recordaba lo misericordioso que eres tú. Porque me salvas la vida muchas veces. Me rescatas, me proteges, me das victoria. Y todo lo recordaba. Y seguiré confiando en ti, mi Dios único y verdadero. Tu palabra es deleite y alimento eterno para mí. Amén. Por eso, hijo, hija de Dios, vaya recordando. Dios jamás lo va a desamparar. Jamás. Amén. Ahora, anuncio lo que me fue establecido. Eso es lo que tiene que decir. Tiene que anunciar. Tiene que difundir. Tiene que hablar lo que le fue establecido a usted por Dios mismo. Primero, en Juan capítulo 3, versículo 16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Miren, hermano, ha enviado a su Hijo, que es Jesús, y solamente para todos aquellos que en Él creen. Esos que en Él creen en Jesús nunca se van a perder, más van a tener vida eterna. Miren, hermanos, hay otros que no creen en Jesús, no quieren hablar de Jesús, no quieren saber nada de Jesús. Esos se llaman impíos, esos ya están perdidos. Por eso, hermanos, donde usted vive, dicen los que los rodean a usted, yo creo en Jesús. Y eso es mentira. Porque si creyesen en Jesús, seguirían la doctrina de Jesús. Todos dicen, yo creo, pero en sí no creen. Pero el Hijo, la hija de Dios, sí cree en Jesús. Y esa persona, el Hijo y la hija de Dios, cuando cree en Jesús, pasa al segundo escalón, por decir, o más arriba sube, si quiere entenderlo, y entra a confiar en Jesús. Lo que muchos, aquellos que solamente por boca dicen creen y no creen, esos no pueden confiar en Jesús. Muy difícil. Aquella persona que no cree en Jesús, por lógica, no confía en Jesús. Los religiosos están en ese aspecto. Dicen creer, pero jamás confíen en Jesús. Por eso es bueno que todo hijo e hija de Dios glorifique las promesas de Dios Todopoderoso, porque son eternas para aquel que cree en Jesús, confía en Jesús y obedece lo que Jesús hizo en la cruz para mí, para usted. Por eso, publique toda promesa que habló Dios Todopoderoso es real en mi vida. Eso usted tiene que decir. Toda promesa que Dios me ha dado es real en mi vida. Las promesas de mi Dios no tienen fin. Las promesas de mi Dios son reales, visibles y evidentes en los 86.400 segundos de cada día. Amén. Por eso, hermano, hermana, esas promesas que Dios te dio, esas promesas son reales y evidentes en los 86.400 segundos de cada día. Miren, hermano, 24 horas al día, todos los días se cumplen las promesas de Dios en el Hijo, en la hija de Dios. Amén. ¿Qué nos dice Isaías 43, versículo 1 al 2? No temas, porque yo te redimí. Yo te puse nombre. Mío eres tú. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo. Y en los ríos no te anegarán, es decir, no te van a ahogar,
Cuando pasares por el mismo fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Miren, Dios Todopoderoso, las grandes promesas, hermano. Cuando el Señor te dice, yo seré contigo, significa que usted estará revestido de Él, es decir, estará dentro de Él. Y usted pasará las aguas, pasará el fuego. Usted en las aguas no se ahogará. En el fuego usted no se quemará. Ni la llama arderá en usted. Miren, hermanos, como Dios Todopoderoso nos protege, nos cuida. Dios Todopoderoso nos cubre. Por eso el hijo, la hija de Dios, tiene que entender que las promesas de Dios son reales y evidentes en su vida. Eso tiene que entender. Nada le puede afectar a usted. Ni las bocas que hablan alrededor de usted, que digan cualquier cosa, nada le puede afectar. Aquellos que difaman, calumnian, injurian, nada le va a afectar. Nada. Entienda, nada. Aun cuando ustedes lo acusen, usted saldrá libre. Como dice su palabra, cuando usted lo acusen, usted se levantará, Dios lo levantará como león. Y como león se ensalzará, es decir, se engrandecerá. Miren cómo Dios Todopoderoso lo pone a usted. El mundo le dirá, para usted no hay trabajo. Y Dios le dirá a usted, el trabajo, hay infinidades para usted, en todo lugar. El mundo querrá oponerse, Dios destruirá esa oposición. Le dirán a usted es difícil que usted se sane. Esa enfermedad que usted es muy difícil, no hay cura. Y Dios le dirá, sano eres hoy, ahora. El mundo le dirá, perdido estás, acabado estás, no hay salida. Dios le dijo a usted y le dirá, victoria tienes, levantado estarás, fortalecido serás. Miren, hermano, el hijo, la hija de Dios, solamente tiene que oír y obedecer y tomar y aceptar las promesas que Dios le dijo para usted antes de la fundación del mundo. Amén. Las pruebas que Dios me da están acompañadas por grandes victorias y perfecto será todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, porque toda promesa de Dios se cumple en la vida del hijo, hija de Dios, en todo momento. Amén. Eso es lo que usted tiene que entender, hermano, hermana. Usted tiene que levantarse. Usted tiene que erguirse. Dios lo levanta como león y lo ensalza. Miren, hermanos, lo engrandece a usted. Dios Todopoderoso lo engrandece a usted. En todo conocimiento, sabiduría, inteligencia. Usted va a hacer muchas cosas, lo que nadie pudo hacer. Por eso pregúntese, Señor, tú me has puesto en este lugar. Dime qué debo hacer.
Señor, si tú no me has puesto en este lugar, sácame de aquí. Eso es lo que tiene que hablar. Es lo que tiene que decir. La palabra de Dios dijo, todo lo que tu planta de tus pies pisare, te es entregado. Miren, Dios Todopoderoso nos da tantas promesas poderosas. Los impíos que les rodean a usted van a querer aplastar. Usted dirá, jamás seré aplastado por un impío. Jamás me avergonzará el impío, porque yo sé bien que el impío siempre saldrá avergonzado. Amén. Por eso tiene que entender. Por eso usted diga, anuncio lo que Dios Todopoderoso me dice. Miren, hermano, anuncio, hablo, difundo, digo lo que Dios Todopoderoso me dice. Justificado eres, hijo mío. Justificada eres, hija mía. Como león me levanta y me ensalza, es decir, erguido, grande, fuerte. ¿Quién conoce la mente de Dios? ¿Quién irá en contra de su voluntad? Amén. Por eso, hermano, ni un profeta pagado, como ha sido Balaam, podía ir en contra de lo que Dios habló. Y Dios habló lo siguiente: bendito eres tú, hijo, hija mía. Amén. Por eso, hermano, entienda. Dios Todopoderoso habló de usted hace tiempo atrás. Y usted todavía ni siquiera estaba siendo formado en el vientre de su madre. Ahora que estamos en el siglo XXI, las promesas de Dios siguen permanentes en su vida de usted. Siguen. Dios le prometió a usted y Dios lo cumple. Dios lo ejecuta, lo ejecuta. Por eso, hermana, el hijo y la hija de Dios no es cualquiera. Es bendito, es bendito. Entienda. Las pruebas, hermano, es para hacerlo perfecto a usted. Con las pruebas va a ser perfecto todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Las pruebas, los impíos verán que usted está en prueba, van a querer doblegarlo, van a querer aplastarlo y jamás lo lograrán y jamás podrán. Amén. Usted tiene que tener esa certeza. Por eso ahora publique el castigo a los impíos. Miren, hermano, ahora usted debe publicar el castigo a los impíos. Esas personas que hablaron mal de usted, que empezaron a acusarlo a usted, que empezaron a calumniarlo a usted, a difamarlo, a injuriarlo, a hablar mentiras de usted, a calumniarlos falsamente, queriendo aprovecharse de usted. Ellos jamás van a poder hacer eso. Por eso publica el castigo a los impíos. En Jeremías 20:11, ¿qué dice? Todos los que me persiguen tropezarán y no
prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua vergüenza que nunca se olvidarán. Amén. Por eso, hermano, miren, un impío será avergonzado permanentemente. El impío nunca se olvidará de la vergüenza que usted le hizo. Amén. Jamás, jamás, siempre saldrán avergonzados. ¿Qué dice en Deuteronomio 28:7? Dios Todopoderoso te da a tus enemigos heridos delante de ti. Amén. Heridos estarán, hermano, hermana. Por un camino saldrán a ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Amén. Por eso, hermano, los impíos van a venir por un camino, a quererle a usted atacar, a quererle a usted dañar. Y por 7 caminos huirán delante de usted. Amén. Entienda. ¿Qué dice en Proverbios 26:27? El que cavare cima, es decir, hoyo, en ella caerá. Y el que revuelve, es decir, el que hace rodar la piedra, a él volverá. Dios Todopoderoso te está protegiendo, hijo, hija de Dios. El impío está cavando un hoyo para que tú caigas. Pero Dios Todopoderoso hace que el impío caiga en el propio hoyo que él cavó. Y usted no cae. Amén. Que dice, pozo acabado y ahondándolo en la fosa que hizo caerá. Amén. Eso es claro. Toda la trampa que hace el impío, toda la trampa que hace el incrédulo, toda la maldad que hace el incrédulo, el perverso, toda esa trampa, todo se va contra él. Es lo que está diciendo. ¿Qué dice en Proverbios 24:15-16? Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara, porque 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar, mas los impíos caerán en el mal. Amén. Siempre van a caer en el mal. El justo cae, 7 veces se levanta. Eso nunca se olvide. Si el Hijo de Dios, la hija de Dios cae, 7 veces se levanta. Amén. Nunca va a estar caído. El hijo y la hija de Dios jamás va a estar caído. El hijo y la hija de Dios jamás será vencido. Entienda. Y podemos seguir hablando el castigo a los impíos. Cómo Dios los castiga. Cómo Dios los avergüenza cada momento, cada instante. Y el impío jamás se olvida. La vergüenza que usted, como hijo y hija de Dios, le hizo. Nunca se va a olvidar. Jamás. Por eso, el castigo de los impíos, podemos seguir hablando desde Génesis hasta Revelaciones, publicando las grandes promesas que mi Dios Todopoderoso me otorga. Miren, hermanos, podemos seguir hablando. Como los impíos serán castigados cada segundo. Amén. Entiéndalo. 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 Tenemos un vengador. Tenemos un Dios todopoderoso. Y los impíos tienen que saber eso. Tienen que conocer eso.
Serán avergonzados constantemente los impíos. Serán heridos constantemente los impíos. Huirán por 7 caminos los impíos. No habrá quien se levante contra un hijo, hija de Dios. Amén. Por eso hablo que el impío, perverso, religioso, hechicero, incrédulo, no puede acusarme, difamarme, injuriarme, ni juzgar mis hechos, mis actos, mis palabras, nada de mí, porque mi Dios Todopoderoso lo avergüenza en gran manera, que nunca se olvidará y siempre saldrá herido. Nadie puede juzgar al hijo, hija de Dios. Nadie. Mi Señor establece si estoy en pie o caigo. Y si caigo, Dios me levantará. Gloria a Dios. Amén. Por eso, hermano, hermana, cada segundo de su vida diga: cuán grande es mi Dios. Amén. Amén. Cuán grande es mi Dios. Tiene que decir todo el momento. El hijo y la hija de Dios tiene que alabar a su Dios Todopoderoso. Cuán grande es mi Dios. Cuán grande es mi Dios. Y eso usted tiene que decirlo y hablarlo. Cuán grande es mi Dios. ¿Qué nos dice en Romanos 14:4? ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Le está diciendo a tus enemigos, por si acaso. Le está diciendo a ese impío, a ese incrédulo, a ese religioso, a ese hechicero. ¿Quién eres tú que juzgas el siervo ajeno? Por su Señor está en pie o cae. Y si cae, ha de afirmarse, es decir, levantarse. Que poderoso es Dios para afirmarlo, es decir, para levantarlo. Amén. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Él me levanta, Él me afirma, porque es poderoso, es todopoderoso. Amén. Por eso concluimos. El Hijo y la hija de Dios anuncia constantemente: las promesas de mi Dios son establecidos para mí antes de la fundación del mundo. Y es efectiva cada día mientras tenga vida en esta tierra. Amén. Eso es real. En las pruebas, las promesas de mi Dios son ciertas. En el tiempo de descanso, sin pruebas, las promesas de mi Dios son también evidentes. Como león me levanta y me ensalza, porque así lo dijo el Señor. Amén. Ese es mi Dios. Cuán grande es mi Dios. Cuán grande es mi Dios. En Isaías, capítulo 54, 17, dice: ningún arma forjada contra ti prosperará. Y condenaré, es decir, castigaré toda lengua que se alce contra ti en juicio. Amén. Ese es mi Dios. Ese es su Dios. Ese es el Dios del Hijo y de la hija de Dios.
Por ello proclamo en todo momento lo que está escrito en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Amén.